Celebramos la Eucaristía en comunión con nuestros pastores, que se reúnen en este mes de octubre en el Sínodo. Dispongámonos a participar del banquete eucarístico orando al Señor por la unidad de la Iglesia universal y por el don del Espíritu para nuestros pastores. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y se la cerró el sitio con carne, y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido de varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guardarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de repudio, el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Siempre, pero hoy la palabra de Dios nos enseña cosas que son importantes y que necesitamos recordar cada uno de nosotros. En primer lugar, en el orden de la creación existe una primacía, porque Dios así lo ha establecido. Dicho de esta manera, en la cima de la creación estaría el hombre, estamos nosotros. Y queda reflejado, este hecho queda reflejado en el texto del Génesis que hemos escuchado, cuando nos dice el autor que Dios hace desfilar ante el hombre todos los seres que ha creado, todos los seres vivos que ha creado, para que tengan el nombre que el hombre les ponga. La creación, como digo, o la primacía de la creación, en la primacía de la creación está el hombre, pero al hombre el hecho de estar en la primacía no le da derecho a destruir la creación. Al contrario, el hecho de estar en la primacía o ser el primero en la creación, en el orden de la creación, es una responsabilidad con respecto a toda la creación, para conservar, para guardar, para preservar toda la obra que Dios ha creado. La primacía al hombre, pero no para destruir, sino para conservar. Es la primera enseñanza que tenemos que sacar este domingo de la palabra de Dios. En segundo lugar, la dignidad de la mujer. Se dice en el texto del Génesis que el Señor ha hecho desfilar ante el hombre todos los animales, les ha puesto nombre, pero no ha encontrado ninguno semejante a él. Todos los ha encontrado inferiores, dicho de esta manera, a él. Y nos dice el autor que Dios envía un letargo sobre el hombre, lo duerme, hace que se duerma, le saca una costilla y modela a la mujer. Y cuando se despierta, Adán dice:
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta sí que es como yo. No hay base en la Sagrada Escritura para establecer una discriminación de la mujer. Considerar a la mujer un ser de segunda clase. Al contrario, es tan persona y tan digna como el hombre, y por tanto su dignidad hay que defenderla en todo momento. Ciertamente en la historia no ha sido así muchas veces. Gracias a Dios, en el mundo en el que nosotros habitamos hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos y la dignidad de la mujer como persona. No una persona en segundo lugar, sino una persona tan digna o igual de digna como el hombre. Por tanto, como digo, no hay base en la Sagrada Escritura para considerar a la mujer una persona de segunda clase. Y como digo, en nuestra sociedad hemos avanzado mucho y hemos de luchar todos, hombres y mujeres, para que su dignidad se respete y se reconozca en todos los pueblos y en todas las culturas. La mujer es criatura de Dios, a imagen y semejanza de Dios, lo mismo que el hombre. En eso reside la primacía del hombre y de la mujer, en que son imagen o somos imagen y semejanza de Dios. Y su dignidad, por tanto, se ha de preservar, defender y construir. Ya digo, no solo en nuestro mundo, en nuestra cultura, sino en cualquier nación y en cualquier cultura. Se ha de luchar porque se reconozca esta dignidad. Y la enseñanza del Evangelio de Marcos que hemos escuchado, Jesús les recuerda a quienes le preguntan si es lícito divorciarse o repudiar a la mujer, les recuerda o no recuerda cuál es el plan primigenio de Dios. Dios tiene un plan para con el hombre y para con la mujer, y es un plan de vida que se ha de construir desde la comunión, no desde la sumisión del uno al otro, sino desde la comunión. En la sociedad en la que Jesús vive, en la sociedad de Israel de aquel momento, los hombres tenían derecho a repudiar a sus mujeres. Las mujeres no, pero el hombre sí. Y el hombre que repudia a la mujer queda desvalida, es decir, queda desfavorecida, queda de alguna manera con un futuro incierto. Ha de buscar unos medios de subsistencia, porque no tiene el apoyo del hombre y por tanto queda perjudicada ante la posibilidad del hombre de repudiarla. En la sociedad romana no, la mujer también podía repudiar al marido. En la sociedad judía no, en la romana sí, aunque siempre la mujer queda en un plano siempre inferior y siempre con más peligro de poder caer en cualquier lacra de decadencia moral o social para poder sobrevivir. Y Jesús les recuerda, en primer lugar, que es una injusticia que la mujer quede desfavorecida, y recuerda, en segundo lugar, lo que acabo de decir, el plan primigenio de Dios, que se ha de construir siempre desde la comunión. El hombre y la mujer están llamados a construir una vida en comunión, no de sumisión, no de supeditación del uno al otro, sino de comunión, de respeto, de libertad, de cooperación, de trabajo, de sacrificio. Dice, por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Dice la palabra de Dios en el Evangelio que hemos escuchado. Es cierto que a veces ese proyecto no puede realizarse. A veces no puede realizarse ese proyecto de vida en común o de vida de comunión. No puede realizarse. Pero el que haya casos que no puede realizarse por circunstancias, ese proyecto de vida en común, en comunión, no invalida el proyecto de Dios. No lo invalida. Es decir, que continúa siendo válido. Y el hombre y la mujer estamos llamados a establecer esa convivencia de comunión, no de supeditación, no de sumisión, sino de comunión, de trabajo y colaboración en común, de sacrificio y de entrega el uno por el otro. Repito, es el plan primigenio de Dios. A veces puede fracasar, pero no invalida. El que a veces se fracase por circunstancias no invalida el proyecto primigenio de Dios, el de la comunión. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia, ¿no? La gracia o la triple gracia de lo que he hablado hoy, de ser hombres y mujeres que nos preocupamos por la creación y la cuidamos y la preservamos
hombres y mujeres que luchan por la dignidad y los derechos de las mujeres en nuestra tierra y en cualquier parte del mundo. Y hombres y mujeres que nos esforzamos por establecer un plan de vida, de convivencia, una exigencia de convivencia desde la comunión, no desde la sumisión o el enfrentamiento, la división, sino desde la comunión. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Oremos a Dios, que todo lo ha creado y lo ha destinado todo a Él mismo, diciéndole: Padre, escúchanos. Padre, por la Iglesia, esposa fiel del Señor, que nunca ha dejado de ser signo de salvación en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los matrimonios, ministros de una unidad confirmada por el Señor y signo de igual dignidad y reconocimiento en una sola carne, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los enfermos y moribundos, necesitados de descubrir que la muerte y el dolor son la oración para adelantarse en el amor de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, necesitados de una sencillez que acoge el reino de Dios como un niño, oremos. Padre, escúchanos. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Los reyes al fulgor de tu aurora, alza los ojos y mira en torno tuyo. Todos tus hijos vienen a Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.